Hola Frances, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Hola Paz, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto tenerte acá con nosotros. Frances es un especialista, les cuento a todos, de empleo con apoyo. Él reside en Palma de Mallorca, trabaja en el Consell de Mallorca. Tiene su currículum es muy extenso, pero bueno, es un placer tenerlo con nosotros. Te agradecemos mucho su disponibilidad y tu paciencia. Sabemos que estuvimos un poquito retrasados por cuestiones tecnológicas, pero bueno, por suerte las hemos resuelto. Y bueno, te doy la palabra si quieres presentarte un poquito más en profundidad y estamos atentos a lo que nos vas a contar. Vale, muchas gracias por la presentación. Bueno, es un placer estar con vosotros. Tampoco no me esperaba que contactaseis conmigo para hablar sobre el empleo con apoyo y la planificación centrada en la persona. Y es de agradecer que, por lo menos desde el Ministerio, tengan esta deferencia y sobre todo querer y dar a conocer lo que es todo lo que tenga que ver con la planificación centrada en la persona. Bueno, yo personalmente, mi trabajo mayoritariamente siempre ha sido con personas con discapacidad. Estoy en el Consell de Mallorca, en un instituto de asuntos sociales, y soy coordinador de la Dirección Insular en materia de atención a personas con discapacidad. Desde ahí, un segundo porque quería poner el vídeo y ahora los problemas los tengo yo. Y bueno, quiero decir que desde el Consell de Mallorca ya hace bastante tiempo, bueno, desde el año 91, que llevamos a cabo procesos de inclusión para personas con discapacidad y sobre todo aplicando el modelo de empleo con apoyo. ¿Vale? Nosotros estamos, bueno, aquí está Mallorca y la Dirección Insular de Mallorca, pues lo que tiene una cartera de servicios para la atención de personas con discapacidad. Aquí tenéis unos cuantos servicios que llevamos a cabo, y lo que está en azul, evidentemente, es lo que hace más referencia a los procesos de inclusión sociolaboral, y tenemos el itinerario formativo de inclusión donde específicamente están los programas de empleo con apoyo, pero también últimamente hemos trabajado mucho en el tema de poder cambiar hábitos y sobre todo modelos de atención para personas con discapacidad, y que se trabaja desde las entidades para dar una nueva concepción a todo lo que son el centro ocupacional, y en tanto que desde los programas específicos de centros ocupacionales se pudiera también trabajar todo este itinerario formativo para llevar a cabo y poder, bueno, concluir el proceso también llevando programas de empleo con apoyo. Evidentemente, nosotros, para introducir un poco la coyuntura laboral, bueno, como sabéis, Europa ha tenido, sobre todo España, una grave crisis, y esta crisis influyó mucho, pues, la contratación de personas con discapacidad. Ya no digo las personas normales, y de rebote mayormente con personas con discapacidad. Y nos encontramos, estoy hablando de principios de 2007, y aún estamos sufriendo los embates de esta crisis. ¿Por qué? Porque esto supuso un elevado nivel de paro, de desocupación, y también supuso que muchos de los trabajos que antes estaban contratados a personas con discapacidad, pues evidentemente, pues perdieran su empleo. Y perdieran su empleo porque, evidentemente, por falta de oportunidades, las empresas tenían que reinventarse, y también las exigencias para los trabajadores era muy alta. Era importante la transferencia de empleos, sectores de ocupación que estaban en recesión, todos los que estaban en la construcción, en joyería y todo lo que tenía que ver con el sector inmobiliario, pues evidentemente se fueron al paro y se tuvieron que reinventar y adoptar nuevas competencias profesionales. En este sentido, claro, una persona con discapacidad al perder su empleo es muy difícil, por mucho que queramos, porque también las personas que tenían
tenían menos formación, que no estaban tan cualificadas, pues evidentemente eran las más vulnerables. Y en este sentido, evidentemente, las personas con discapacidad, pues hizo ya el tema de la crisis. Actualmente, si bien estamos resurgiendo, por decirlo así, pero aún así los contratos son muy precarios. Contratos en el sentido de personas que están contratadas, pero el contrato o el salario que está recibiendo, pues no le llega para sustentar una familia. Y por eso, en cuanto desde los servicios sociales, vemos esta precarización y es muy duro. ¿Vale? En ese sentido, tampoco hemos dejado de hacer proyectos de inserción, proyectos de inclusión sociolaboral, en tanto que intentamos dar respuesta ya con otros ojos y otra visión de lo que queremos y de lo que exigimos también. Ojo, y digo con la palabra exigir a las personas con discapacidad que acuden a nuestro servicio. Queremos personas, evidentemente, que sean competentes y que den solución no tanto a lo que quiere el empresario, que también es importante, pero también a su adaptación e inclusión en la comunidad. Tenemos que dar respuesta a lo que el empresario quiere. Perdón, hola, ¿cómo estás? Disculpate, queríamos saber si podías volver a marcar porque estoy escuchando muy mal. Si podrías volver a seguir del programa y dictar de nuevo porque te escuchamos muy mal la última parte y es una pena perdernos lo que estás diciendo. Vale, sí. Muy bien. ¿Sí? Sí. A partir de, bueno, vuelvo a empezar un poquito más tranquilo y más, a ver si ahora me escucháis más o menos bien y un poquito lento también. No, la verdad no te entendí esa parte, por eso. Ahí salió. No. Vale. La idea es que puedas salir de... Repito, ¿vale? Lo repito. Bueno, yo estoy trabajando en el Consejo de Mallorca y desde el Consejo de Mallorca hacemos lo que son los programas de inserción laboral. Ahí salió, ¿no? Para que Un segundo. No se me... Se ve que la pantalla se me ha bloqueado con el share. No sé muy bien el por qué. ¿Vosotros veis la diapositiva? Sí. Muy bien. Pues nosotros estamos en el Consejo de Mallorca, aquí en el IMAS, en donde tenemos una cartera de servicios y desde la dirección insular pues estamos atendiendo a personas con discapacidad. Evidentemente, ahora lo que nos compete hoy es el tema de itinerarios formativos de inclusión sociolaboral, en donde llevamos a cabo procesos de empleo con apoyo, evidentemente, y también lo que a nosotros nos interesa es cambiar diferentes modelos de lo que respecta a la concertación de plazas que tenemos con centros ocupacionales. Lo que queremos es que también desde los centros ocupacionales, y ya lo estamos consiguiendo, se hagan procesos centrados en la persona y también se pueden llevar a cabo y se lleven a cabo pues procesos de inclusión laboral mediante el programa de empleo con apoyo. Y eso lo estamos más o menos intentando y consiguiendo, puesto que en el 2018 creo que ya más o menos tendremos en lo que se refiere a plazas concertadas, pues unos 200 o 300 trabajadores que hacen programas de empleo con apoyo. Pero bueno, lo que no me refiero a lo que en la coyuntura en la cual estamos, tenemos que decir que evidentemente en la isla, por muy bonita que sea, también tenemos un mercado laboral que está bastante precario. Hemos de tener presente que hemos salido de una crisis muy dura y el colectivo de personas con discapacidad se ha resentido bastante. Se ha resentido en el sentido que nos ha hecho pensar pues la forma de trabajar con ellos, sobre todo a nivel formativo, puesto que las exigencias cada vez más por parte del empresariado son bastante duras. Ha habido un elevado paro de desocupación
y actualmente hay una gran precarización, no solo en el colectivo de personas con discapacidad, sino en general. Salarios en donde un trabajador le cuesta mucho mantener a su familia o que trabaja por horas y, evidentemente, esto se resiente desde el ámbito de los servicios sociales. Y luego, por último, dentro de la crisis, los que más lo han padecido, aún más también, es el alto paro juvenil. Un paro juvenil que se situó cuando estaba muy emergente a más de un 55%. Hasta la Unión Europea pues nos mandó a que introdujéramos pues criterios importantes y de inclusión para los jóvenes. Bueno, en este sentido, evidentemente lo que más se ha resentido son los trabajadores con discapacidad y sobre todo los más vulnerables, y lo que nosotros intentamos es que estos trabajadores pues pudieran evidentemente pues dar respuesta a lo que el empleado, a lo que los empresarios desean. Nosotros tenemos muy bien que al ser personas con discapacidad pues existen una serie de prejuicios, y sobre todo cuando pedimos a los empresarios qué tipo de trabajadores desean, evidentemente lo que desean son lo que todo el mundo quiere: empleados ideales, empleados que no sean conflictivos, empleados con una actitud que sea propicia para la cooperación y el trabajo en equipo, que tenga experiencia laboral y esté formado en la empresa, que sean flexibles y polivalentes y, evidentemente, que sea un empleado que esté adaptado a la imagen corporativa de su empresa. Ahora bien, cuando hablamos de empleados ideales y les hablamos que los empleados, pues lo que nosotros estamos ofreciendo desde nuestro servicio son personas con discapacidad, ya no ven empleados conflictivos, sino que ven empleados que pues puede tener una relación conflictiva con los compañeros. No puede haber una actitud propicia de cooperación en tanto que, por ser discapacidad, puede lentificar el rendimiento y esa cooperación o dificultades claras en el trabajo en equipo. Con experiencia laboral, pues hablar de discapacidad, y ya no estoy entrando en qué tipo de discapacidad, porque si hablamos con enfermedad mental, mucho peor. Pues son trabajadores que tienen poca experiencia y que no están formados en la empresa, aunque evidentemente desde el empleo con apoyo partimos de esa premisa. No son tan flexibles, no tienen esa flexibilidad, ni son tan polivalentes. ¿Y en qué sentido un empresario puede ver que el trabajador con discapacidad se adapta a su empresa? Claro, pues a partir de aquí lo que estamos jugando y haciendo posible es que estos trabajadores pues sean trabajadores competentes, unos trabajadores en la cual, si vemos aquí la definición de competencia, pues dé resultado en esta definición. ¿En qué sentido? La competencia profesional determina la capacidad de la persona para tomar decisiones, de mejorar su formación, de cambiar o hacer compatibles sus valores y hábitos para la ocupación y modificar sus actitudes respecto a la inclusión. Esta definición, que se lee muy bien, si la vamos desglosando, vemos cómo hace mella a las personas con discapacidad. La capacidad dice, la capacidad de la persona de tomar decisiones. Claro, ¿en qué sentido una persona con discapacidad es capaz de tomar decisiones? ¿Hasta qué punto las decisiones que toma son tomadas o decididas por terceros? Mejorar su formación. ¿En qué sentido una persona con discapacidad decide en qué quiere formarse? O cambiar y hacer compatibles sus valores y hábitos para la ocupación y modificar sus actitudes. Muchos que trabajamos en el empleo con apoyo, lo más difícil no es enseñar el trabajo, sino modificar estas actitudes respecto a la inclusión y las actitudes de adaptación en relación con la empresa en la cual va a trabajar. Claro, y eso, evidentemente, cuesta mucho. Así, el trabajador que desea. ¿Qué trabajador desea el empresario? No digo nada si, evidentemente, podemos aquí observar qué es lo que desea. En cuanto a la personalidad, iniciativa y autonomía, trabajo en equipo, polivalencia,
facilidad en la relación interprofesional, competencias profesionales acorde al puesto de trabajo, inteligencia práctica, el know-how, el saber estar, corrección en la manera de vestir y pulcritud, evidentemente, en función de lo que rechaza. Pero todo eso son cosas de sentido común. No hace falta uno ser empresario para saber lo que querría de un empleado. Pero otra cosa es saber y tener muy consciente de las dificultades que acarrea el hecho de poder dar un puesto de trabajo y sobre todo hacer proyectos de inclusión sociolaboral para las personas con discapacidad. Porque si somos conscientes, ¿qué trabajamos? ¿El enseñar el trabajo o realmente todas esas características que tienen que ver con la competencia? Y en ese sentido, tenemos que tener en cuenta los principios del empleo con apoyo, en tanto que el papel crucial dentro de este proceso, como todos sabéis, es el preparador laboral. Vuelvo a poner los principios para poder recordar lo que implica el empleo con apoyo y así como está ligado con lo que haremos más adelante o veremos que es la planificación centrada en la persona. Me he basado en los principios que en el 96 pues recabaron y dieron Dave DiLeo, Rebecca McDonald y Gillan, en tanto que como podéis ver ya hablamos de individualidad, una ratio 1:1 evidentemente, capacidad de opción y de elección, actividades apropiadas a la edad, la participación, la competencia, la inclusión social, formación en el propio lugar de trabajo, el rechazo cero, necesidad de flexibilización del apoyo, la planificación centrada en la persona. Ojo, estamos hablando del 96 y ya hablamos de la planificación centrada en la persona. Obtener, evidentemente, un lugar y mantener un puesto de trabajo remunerado, promoción en su carrera profesional, continuidad de los apoyos a lo largo de la vida y extensión de estos apoyos. Son principios, pero evidentemente si yo voy a llevar a cabo el modelo de empleo con apoyo y realizar programas de atención centrada en la persona, mi servicio está adecuado para llevar a cabo todo eso. Cuando hablamos de individualidad, estamos hablando de una ratio en función de la necesidad de apoyo que necesita una persona. Cuando hablamos de capacidad de opción y de elección, estamos hablando en qué sentido esa capacidad de opción la toma una persona con discapacidad. Una de las cuestiones que muchas veces, estamos trabajando con estos técnicos y el equipo de empleo y también de los procesos de inclusión social, es esta capacidad de opción. ¿En qué sentido esta capacidad de opción la toma la persona con discapacidad o está inducida por el profesional, por el técnico o por la familia? Y eso implica tiempo y esfuerzo para conocer a la persona con discapacidad. La importancia que tiene, en tanto que se hablan de muchos principios que inciden en la planificación centrada en la persona. Sobre los principios, estos son del 96, de Dave DiLeo, Rebecca McDonald y Gillan. Es importante la individualidad, la capacidad de opción y de elección, evidentemente actividades apropiadas a la edad, la participación, la competencia. Pero bueno, en el sentido de que todo eso está muy bien, pero lo que yo quiero dar a entender es la viabilidad de que un servicio de empleo, no solo de empleo con apoyo, sino que atienda a personas con discapacidad y quiera aplicar programas de planificación centrada en la persona, esté dispuesta a aplicar ciertos principios que son tremendamente importantes, como puede ser la capacidad de opción y de elección. Y cuando hablo de capacidad de opción y de elección, es la capacidad de opción emitida por la persona con discapacidad, que es el protagonista. Nuestra discusión que tenemos muchas veces desde nuestro servicio es que en qué sentido todos los objetivos que planteamos, todos los aspectos formativos que llevamos a cabo han sido elegidos para las personas con discapacidad. O
han sido elegidos por terceros. Claro, evidentemente no lo sabemos si no hablamos con ellos, pero estoy seguro que un alto porcentaje aún está decidido por otras personas, no solamente y no por las personas con discapacidad. Y en ese sentido, yo considero muy importante la profesionalización del preparador laboral. Un preparador laboral o preparadora que se sitúa en un mundo, en una realidad y que tiene una visión que es tremendamente importante, puesto que de su personalidad y de su manera de ser, pues evidentemente tendrá unas implicaciones a la hora de generar diferentes procesos de inclusión. Y para mí es muy importante, solamente a nivel de reflexión, y he puesto estas 5 preguntas. Sí, acá, Francisco, te pedimos si podés volver a compartir el PowerPoint, porque si estás en una diapo no la estamos viendo. Así que así seguimos con la que estabas. No se está viendo desde acá. Ah, ¿no veis el PowerPoint? No, ahora no. Recién sí, ahora no. Así que si lo puedes volver a compartir. Sí, un segundo. De vuelta hay que hacer lo mismo de compartir y demás. ¿Ahora lo veis? No. Bueno. Un segundo, a ver. ¿Tenés que poner compartir pantalla? ¿Ahora? Tampoco. No. Ah, vale, perdona, el share. ¿Ahora? Pará, porque por ahí estamos con un delay y puede ser que tarde unos minutitos. ¿Ahora? Sí, ahí lo estamos viendo. Ahora no. Ahí seguramente. Muy bien, ahí lo estamos viendo. Estamos en los principales principios del empleo con apoyo. Estamos ahí. ¿Podemos retomar desde ahí, desde los principios? Vale, sí. Bueno. ¿Vale? Bueno, no voy a insistir mucho en cuanto a... Creo que interrumpo más. No, interrúmpeme, por favor, siempre que sea necesario. No insistiré mucho en los principios de empleo con apoyo, sino que sirvan para reflexionar si evidentemente trabajamos en un servicio específico para personas con discapacidad, si estamos dispuestos y somos consecuentes a la hora de tener en cuenta todos esos principios. Y sobre todo, a la hora de hacer protagonista a la persona con discapacidad. Si yo digo que los principios, aquí en el segundo, que es la capacidad de opción y de elección, pues llevarlo a cabo implica en qué sentido y en qué medida la persona con discapacidad puede decidir y elegir lo que quiere. ¿En qué sentido una persona con discapacidad puede tener la necesidad y la flexibilización de los apoyos necesarios? ¿Y en qué sentido mi servicio en el cual yo estoy trabajando y llevando a cabo todos esos procesos tienen la viabilidad y la continuidad de prestar estos apoyos? Lo digo porque a la hora de diseñar según qué tipo de proyectos y de procesos, pues he de ser muy consciente del por qué y cómo lo hago. Y en tanto que lo que nosotros queremos es activar a la persona con discapacidad. Aún así, para mí, y como vosotros sabéis, uno de los aspectos y el profesional muy clave dentro de este modelo es el preparador laboral. Y considero que una de las cosas importantes del preparador o la preparadora laboral es cómo define o describe el mundo que le rodea. ¿Qué visión tiene? Porque en función de lo que ella defina o describa, puede tener una mentalidad determinada y generar unas diferentes atenciones e intervenciones con la persona con discapacidad. Como también, cómo me veo yo o cómo se ve el profesional, cómo se describe. Claro, lo importante es no tanto, aunque esté aquí, cómo te describes, si eres capaz de demostrarlo como lo estás haciendo. E evidentemente
luego, yo siempre digo, queda mucho de entender, ¿cómo defines tú lo que es un héroe para ti? ¿En qué sentido, si te pones a reflexionar, qué consideras tú que una persona tiene el calificativo de héroe? Así de sencillo, héroe. ¿Por qué? Porque en ese sentido, lo que yo pueda definir, si realmente lo que puedo calificar como héroe, es si esta persona a la cual yo lo califico como tal me genera valores. Si esta persona que yo la puedo calificar como tal es próxima a mí, o en qué sentido he ayudado yo a que una persona sea definida como héroe. Y como preparador o preparadora laboral, ¿qué es lo que estará haciendo? ¿Orientación o motivación? Yo digo que orientación, ahora que está muy de moda, o el coaching, es como la orientación con glamour, pero evidentemente la motivación, según lo que nosotros prioricemos, nos marcará nuestro proyecto y nuestra manera de enfocar los procesos de inclusión. Y tanto que motivación no se trata de hacer lo que yo haría, sino que estar motivado en función de lo que haces. Y por último, la otra pregunta, ahora el problema lo tengo yo con el ratón, la otra pregunta es, ¿cómo ves a las personas con discapacidad? Ojo, yo he puesto este círculo vicioso, que es de John O'Brien, y es del año 82. Que ya, bueno, alguno de vosotros seguramente es muy joven, pero evidentemente estos prejuicios aún se dan. Y es una lucha constante que tenemos a la hora de generar procesos de inclusivos, ya sea sobre todo sociolaborales, con la planificación centrada en la persona, porque se trata de que en función de cómo nosotros percibimos, vemos a las personas con discapacidad, seremos capaces de generar procesos de valor. Hay prejuicios. Quien me diga que no está mintiendo. Hay prejuicios a la hora de trabajar con las personas con discapacidad, pero ¿en qué medida yo los puedo suplir? Tenemos una persona con discapacidad, una persona que como tiene un retraso inicial en el funcionamiento cognitivo, nos genera una serie de prejuicios. Lo que no podemos hacer es que esos prejuicios bajemos sus expectativas a la hora de trabajar con él. Si bajamos expectativas, privamos de oportunidades. Si la privamos de oportunidades, reducimos aún más sus experiencias o generamos experiencias negativas y incidimos aún en el retraso o en su aprendizaje y fomentando aún más ese incremento de los prejuicios. Es una cosa tan de sentido común, aún se da. Aún se da cuando soy yo quien decide por él. Aún se da cuando soy yo que hago la tarea porque me es más fácil y me cuesta menos. Aún soy yo cuando no le presto los apoyos que necesita porque es más fácil hacerlo nosotros. Aún soy yo cuando se dan los prejuicios, cuando soy yo quien decide por él, porque no quiero perder el tiempo en que él me diga o me exprese lo que él desea o quiere. Queramos o no, son prejuicios que tenemos que solventar cada 2 por 3 y eso lo estamos trabajando siempre. Nosotros, desde el Consell de Mallorca, generamos itinerarios de inclusión. Itinerarios de inclusión laboral para que después estos itinerarios tengan un impacto en la calidad de vida. Hoy por hoy, tenemos este esquema que podéis ver que es por decir, tenemos un itinerario que este itinerario llega al servicio y normalmente lo tenemos a nivel escalonado, como si fuera una obligación pasar de un servicio a otro o que el itinerario tenga que subir ese escalón sí o sí. Evidentemente, hoy por hoy hemos cambiado en el sentido de que lo que es
el último escalón, que es el más pequeñito, la inclusión plena. Y luego, como tenemos... Bueno, formación, orientación... He puesto esta diapositiva en el sentido de que esto parece un circuito escalonado, en donde se supone que todas las personas con discapacidad tienen que seguir esta escalera que va bajando para llegar a la meta. ¿Sí? 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 Dime. ¿Sí? Sí, te escucho perfecto, podemos seguir. Ah, vale. Muy bien. Bueno, pues resulta que, bueno, el itinerario integrado normalmente tenemos esta escalera que va bajando para poder decir que hemos llegado a una inclusión plena en el último eslabón, que es la inclusión social plena. Ahora bien, no es necesario, o lo que nosotros pretendemos desde el Consell, hacer todo este tránsito, porque es un suplicio, en el sentido que lo importante es poder generar proyectos de inclusión, tanto si están en un centro especial de empleo, como si están en una empresa ordinaria, como si están en el taller ocupacional. Y a partir de ahí, poder generar todos esos proyectos. Y a partir de ahí, ojo, a partir de ahí me refiero, independientemente del escalón, poder generar también aquellos proyectos o planes centrados en la persona. Desde el entorno es importante poder generar todos esos proyectos. ¿Por qué? Para poder activar a la persona con discapacidad. Nuestro objetivo es siempre generar a la persona con discapacidad y que sea la protagonista dentro de lo que cabe en esos procesos de inclusión. Evidentemente, cuando queremos hablar sobre esto y sobre todo del servicio, hablamos de la calidad. Y me refiero a la calidad en el sentido a la definición que tenéis aquí. Grado en el que un conjunto de características inherentes a un producto o servicio cumple con unos requisitos previamente establecidos o con unas necesidades y expectativas previas a su consumo. Lo leo rápido, pero, ojo, lo que parece de sentido común o lo que parece lo que nosotros entendemos empleo con apoyo, la planificación centrada en la persona. Si analizamos cada servicio como lo aplica, nos vamos a dar cuenta que lo aplican de manera diferente. Me acuerdo cuando hicimos una revisión de los servicios de inclusión laboral a nivel de España, de las entidades que trabajaban con discapacidad auditiva, y fuimos a analizar prácticamente una treintena de servicios y cada cual era un mundo. Ninguna metodológicamente, por muy empleo con apoyo que hacían, no aplicaba la metodología ni entendía lo mismo, y ya no hablamos de que consideraban calidad a la hora de prestar el servicio. Y si esto pasa a nivel metodológico con un modelo que parece asumido por la mayoría de servicios, ya no hablemos cuando tengamos que llevar a cabo programas centrados en la persona. ¿De qué hablamos? Y cuando digo de qué hablamos, tenemos en cuenta la calidad que se tiene que diseñar, tenemos en cuenta la calidad que es necesaria, esa calidad que iguala, tal como dice aquí, o supera las expectativas previas de los usuarios. Evidentemente, cuanto más confluencia tengamos de estos tres tipos de calidad, la necesaria, la que yo diseño, pero realmente luego la que produzco, es cuando tendré una calidad exitosa en el servicio. Pero ojo, la visión que se genera para la persona con discapacidad y su familia, que es la necesaria, la visión que se genera en cuanto al servicio es otra. Y esta otra tiene que confluir también con otros criterios que tienen en cuenta la eficacia, la adecuación, la fiabilidad, la proximidad, efectividad y eficiencia. No me voy a entretener, tenéis aquí la diapositiva, pero pensad en todo esto en programas que quieren aplicar la planificación centrada en la persona.
programas en donde el protagonista tiene que ser la persona con discapacidad y su familia. Y programas que tienen que generar modelos claros y que tienen que ser adherentes a todos esos procesos inclusivos. Con todo esto, aquí tenéis un ejemplo de lo que supuso para nosotros. Teníamos el mapa de proceso de servicio de inclusión laboral. Aquí estábamos diseñando cómo entendíamos todo lo que era el modelo de empleo con apoyo y lo diseñamos porque, como estamos trabajando con diferentes servicios y entidades, cada cual, como nos vimos que entendíamos una cosa diferente, pues sistematizamos todo eso. Y sistematizamos y quedó claro pues cómo hacíamos la valoración diagnóstica, la orientación en la búsqueda de empleo, los aspectos formativos, lo que era el empleo con apoyo en sí y luego las propuestas de inclusión social para ir más allá y generar aspectos de calidad de vida. Ahora bien, todo esto siempre teniendo en cuenta el aspecto clave, que era el preparador laboral. Un preparador laboral en el cual nosotros como servicio le exigíamos muchas funciones que son inherentes. Seguramente vosotros las conocéis y si habéis trabajado en empleo con apoyo lo sabéis. Pero una cosa es tener en cuenta a un preparador laboral y a un técnico y la otra generar todas estas acciones. Acciones que podemos ver: búsqueda de usuarios, orientación laboral, prospección del mercado de trabajo, búsqueda de ocupación, elaboración de planes centrados en la persona, valoración de candidatos, análisis de las tareas o del puesto de trabajo, asesoramiento a la familia, los trámites y gestiones laborales, entrenamiento y adaptación para el empleo, el seguimiento a corto plazo, la evaluación continua, las actividades de integración en la comunidad y otras. Las he dicho y descrito de una en una porque son funciones de un estudio que se hizo, en definitiva de la tesis que hice, sobre unos 100, no sé muy bien, 100 y pico preparadores laborales me explicitaron y me expresaron todas las funciones que hacían. Evidentemente se codificó en estas funciones. Dichas funciones, es difícil que todo eso lo hagamos con un trabajador. Puede variar en función de un trabajador u otro, pero evidentemente el plan, el esquema fue el que podéis ver aquí. Las funciones generales, evidentemente, está en rojo y las blancas son aquellos procesos que se analizaron. Concuerdan muy bien los del empleo con apoyo, puesto que todos hacían entrenamiento, todos evaluación continua y orientación laboral no tanto, pero sí, por ejemplo, análisis del puesto de trabajo. No tan luego está elaboración de planes centrados en la persona dentro del ámbito laboral, muy pocos, pero lo que yo quiero dar a entender con todas estas funciones es que es posible que la exclusividad de los apoyos la dé única y exclusivamente el preparador laboral. Todos sabemos la importancia que es todo lo que tiene que ver con los apoyos naturales. Lo que sí se comprobó, luego iremos a hablar de los apoyos naturales, es que en función de la diversidad de funciones que hacía el preparador laboral, algunos trascendían a las actividades más allá de lo laboral, en tanto que se trascendía la inclusión social. Y había una relación significativa: a más tiempo de dedicación, más desarrollo de funciones dentro de los procesos de inclusión. Había todo cuando más prospección del mercado de trabajo, más actividades de integración, asesoramiento e información a las familias. Todo eso genera mucha relación y mucha dinámica a la hora de trabajar con las personas con discapacidad. Cuanto más relación tengo yo con una persona con discapacidad, ¿qué supone? Que más le conozco. Cuanto más le conozco, más posibilidades tengo yo de encontrar recursos adecuados a sus necesidades. Y por eso
generamos cada vez más apoyo social. Y eso nos dimos cuenta a la hora de trabajar procesos de inclusión. Nos dimos cuenta que llegó un momento por parte de nuestro servicio que los preparadores laborales estaban exhaustos y tenían un montón de trabajo y de apoyo a los trabajadores, a las personas con discapacidad que estaban trabajando, pero nosotros nos preguntábamos cómo era posible que tuvieran tanto trabajo a nivel laboral si realmente ya hacía tiempo que la mayoría de ellos ya estaban trabajando, y nos dimos cuenta que la mayoría de los apoyos se estaban trasladando en el ámbito social. Claro, y aquí empezamos a trabajar ya muy en serio planes centrados en la persona. No se trata de que el preparador laboral lo haga todo, ni tampoco, también pusimos la figura del preparador social, sino activar. Perfecto, Francesco, ahí está todo bien. Estamos en el proceso de inclusión sociolaboral. Seguimos desde ahí. Gracias. Vale. Bueno, esta diapositiva aún no la he explicado. Esta diapositiva lo que viene a decir es que evidentemente hace referencia a un estudio que hicimos sobre situaciones críticas de personas con discapacidad. Aquellas situaciones críticas que significaban que una persona que estaba trabajando en una empresa pues tenía desajustes, y que en función de esos desajustes, como pueden ser problemas de comportamiento, déficit de atención, baja productividad, pues es como un bucle que se van realimentando, y que si no se van actuando pues puede incidir pues en un proceso de adaptación inadecuado o evidentemente generar un despido, por lo que todo el proceso pues hubiese sido un desastre. Pero con esto queremos decir que estas situaciones críticas que se dan en muchos procesos, evidentemente si hay un problema de comportamiento, o si hay una baja productividad o un déficit de interrelaciones sociales, no esperamos que generen todo este conflicto, en tanto que consideramos que, o por una parte, la competencia del preparador laboral puede solventar estas dificultades, puede ayudar a que no se den o a minimizarlas, pero también todos somos consecuentes y tenemos claro que el compañero, el trabajador, que en definitiva es el apoyo natural de esta persona con discapacidad que está trabajando, también genera unos apoyos y que está ofreciendo también su parte de ayuda en todo este proceso de inserción. Claro, con esta connotación es importante que un preparador laboral es muy difícil que pueda prestar apoyo a la cantidad ingente, a todo el número de personas que puede estar atendiendo. Aún así, lo que queremos reforzar es el hecho de que las personas con discapacidad que generan valores y en este sentido buscan a personas significativas para que les ayuden en su trabajo diario. Y eso también es lo que tiene que hacer el preparador laboral, generar reforzadores. Es decir, ¿en qué sentido? Yo sé perfectamente que si hago procesos de inserción mediante el empleo con apoyo, una de mis tareas es buscar apoyos naturales. Claro. Una cosa que es tan importante e inherente al proceso, ¿en qué sentido se refuerza y se tiene en cuenta esta variable? Es como si yo quisiera que mi trabajo, puesto que yo soy el preparador laboral, tiene que hacerlo cuando no esté un compañero de trabajo próximo al trabajador. Claro, refuerzo a este compañero. Lo tengo en cuenta, lo tengo presente. Y de ahí está la importancia de los apoyos naturales. Podemos tener en cuenta, aquí tenéis 3 definiciones de apoyo natural. Puedo leer la definición de en medio, la de Butterfly, Hartner y Shalhoub, que dice: asistencia proporcionada por personas, procedimientos o equipamiento de un determinado lugar o grupo de trabajo. ¿Qué? Ojo. Conducen hacia resultados deseables en el ámbito laboral y en el personal. Segundo, están típicamente disponibles y son culturalmente adecuados en el lugar de trabajo.
y están apoyados por los recursos propios del lugar de trabajo proporcionados según el grado de necesidad por los servicios de recursos humanos. En definitiva, lo que nosotros buscamos, y una de las competencias que tiene que hacer en ese sentido el preparador laboral, y mediante los programas centrados en la persona, el facilitador, es buscar las personas comprometidas y estas personas que son endémicas al entorno en el cual vive o se desarrolla la persona con discapacidad. Por esto es importante. Si a todos nos gusta tener apoyos, ¿pero qué tiempo dedicamos a conseguirlos? A todos nos gusta que nos alaben, pero reforzamos a los que nos apoyan. Es como si yo dijera, a ver, yo estoy buscando apoyos, pero no refuerzo a la persona que me refuerza o que me apoya. No refuerzo a la persona que tiene que hacer mi trabajo cuando esté dando apoyo a otro trabajador en otra empresa. Claro, yo creo que aquí hemos de tener muy claro qué tenemos en cuenta cuando hablamos de inclusión. Y la inclusión es esto, tener en cuenta todos los elementos que son significativos en todo el proceso en sí. Y uno de los elementos significativos son los apoyos naturales o estos elementos endémicos que existen y de por sí están en el entorno. Y hay que cuidarlos. Es como si dijera, ¿qué pagaría yo a una persona para que hiciera mi trabajo? ¿Qué le pagarías? Claro, de ahí la importancia para tenerla en consideración. Y ahí entramos ya directamente a la planificación centrada en la persona, porque nos puede ayudar realmente a conseguir ciertas ilusiones. ¿Cómo pensamos seriamente cómo conseguir estas ilusiones? ¿Cómo somos capaces de plasmar las ilusiones de las personas con discapacidad en la realidad y que se materialicen en cuanto a que podamos aumentar su calidad de vida? Y ahí está, el itinerario personalizado y la planificación centrada en la persona. Ya entramos un poco en la planificación centrada en la persona, en tanto que lo que queremos es llevar a cabo de la forma más concreta y factible posible los deseos de las personas. ¿Y cómo sabemos lo que quieren? Preguntándoselo. A mí una de las cosas que más me sorprende yo cuando estoy en la reunión, hago una entrevista con personas con discapacidad y sobre todo cuando está su familia, es que le pregunto qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere? Y le doy un papel y si puedo escribirlo, pues lo escribe, si no lo anoto yo en otra hoja. Pero solo para ver los ojos y los sorprendidos que están la familia, el padre o la madre, es un mundo, hacer la prueba. Y ahí siempre le hago escribir qué es lo que quieren. Y evidentemente lo que quieren es lo que quiere todo el mundo. Aquí tenemos a Juan. Quiero encontrar un trabajo, tener una casa y una novia. Aquí tengo otro. No sé si lo veis. Quiero tener un trabajo en un hotel de jardinero. En el futuro desearía tener dinero para tener una casa, con televisión y cocina, una cama y nevera y baño. Luego el curso me ha gustado mucho, he conocido amigos y también he aprendido cosas del oficio. Me ha gustado mucho que mis padres estén contentos. Pero ¿en qué sentido nosotros le preguntamos lo que quiere y cómo quiere conseguirlo? ¿En qué sentido somos nosotros quienes decimos qué es lo que debe desear? Y en esto es lo que está y lo que queremos incidir a la hora de hacer los planes centrados en la persona. Planes en donde incida en itinerarios o, si queremos, procesos de acompañamiento. Es igual la nomenclatura que podamos utilizar, pero tenemos que tener en cuenta que los procesos de acompañamiento para elaborar los planes centrados en la persona tienen que ser viables y no tenemos que ver a la persona como un problema en sí. No hay personas problemáticas. Son los objetivos que son difíciles. Nosotros, si queremos hacer la PCP, esos planes, el objetivo es activar a la persona, que sea ella la protagonista desde el primer minuto
Se trata de focalizar nuestro objetivo. ¿Qué es lo que quiere? Es como si yo quisiera llevar a cabo, pues, es que ahora me viene a la mente el concepto de autodeterminación de Wemeyer. Empoderar a la persona, que sea ella el agente causal para poder llevar a cabo su plan individual, que pueda realizar elecciones y tomar decisiones relativas a la calidad de vida de lo que él quiere, pero ojo, sin interferencias excesivas y libre de toda influencia. O sea, ¿quién decide? Porque ahí está el quiz, ¿quién decide? Y en este sentido, ¿qué es? Cuando hablamos de planificación centrada en la persona, pues hablamos de un proceso que incluye a la persona y a las que se implican en su desarrollo. Explora sus experiencias personales. Siempre hay experiencias personales. Debe comprender las creencias internas de una persona. Descubre las capacidades. Siempre hay capacidades. No debemos basarnos en las limitaciones. Facilita la escucha, lo que él quiere. Valora los sueños, las aspiraciones futuras de las personas y elabora un plan de acción para hacer realidad estos sueños. Yo muchas veces, cuando digo tenemos que hacer planes centrados en la persona, yo le digo al trabajador o a la persona con discapacidad, le digo, ¿quieres ser un emprendedor social? Así las califico yo. Yo quiero ser un emprendedor social en tanto que soy yo quien tomo la iniciativa. Y eso es lo importante. Si tú quieres tomar la iniciativa, yo te ayudo. Para mí serás mi emprendedor social. Y empiezas a trabajar lo que él desea y lo que él quiere. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos, cuanto más sabes, o cuanto más sabe la persona lo que quiere, menos dificultades tendrá y menos le afectarán las cosas. Pero ojo, he dicho, cuanto más sabe la persona lo que quiere, y no siempre sabe lo que quiere. Muchas veces te dirá lo que no sabe hacer. Una de las cosas que a mí profesionalmente me impactaron, trabajando en el Consell, nosotros teníamos, en el Consell había antes un centro ocupacional, y evidentemente, debido a los modelos de empleo con apoyo y a las inspecciones, pues el centro cerró. Y había evidentemente un grupo de personas con discapacidad, pues que tenían que decidir lo que querían hacer. Y les queríamos preguntar, ¿tú dónde quieres estar? Estamos en la diapo de personas, que necesito que ha sido como una síntesis y demás, pero lamentablemente se me dio la voz a poder llevar a buscar. Vale. ¿Podríamos volver a bajar y retomar desde el sitio de las personas? Reinicio. Sí, a ver, te escuchamos. Los deseos de las personas. Estamos en la planificación centrada en la persona, ahí estamos. Sí. Estábamos en el deseo de la persona, en realidad. Creo que es la anterior, porque esta todavía no la habíamos visto. ¿En esta? No, una que decía deseo de la persona. La presentación número 25. La 25 era, la diapo 25. Ahí. La anterior. Ah, la anterior. Aquí. Perfecto, lo deseo de las personas. Gracias, seguimos. Vale. Bueno, evidentemente, habéis visto este deseo. Bueno, este deseo lo escribió Juan Ramis, bueno, un chico. Lo hemos leído, lo habéis visto, ¿no? Vale, bueno, en definitiva, lo que pretendo es tener en cuenta, y sobre todo lo que yo incido mucho cuando vienen las personas con discapacidad al servicio, es preguntar lo que quiere. Primero porque ha venido y luego qué es lo que quiere. Y lo que más me sorprende es la cara que ponen sus padres o su madre, evidentemente, porque nadie le ha preguntado qué es lo que quiere. Nadie. Y yo no siempre les digo, por favor, escríbelo en la hoja, escríbelo y veremos si lo podemos conseguir. Y sobre todo para ver
cómo se retrata ahí la familia es increíble, porque nadie se ha parado. Y si nosotros queremos hacer planes centrados en la persona, tenemos que tener en cuenta que tenemos que partir de ahí, qué es lo que quiere, y preguntárselo. En este caso yo quiero encontrar un trabajo, tener una novia. Evidentemente hay deseos que se podrán cumplir, otros no, pero en este sentido tenemos que tener en cuenta es que para generar estos procesos de acompañamiento con la PCP, es que no tenemos que ver a las personas como sujetos problemáticos en sí, porque ya caemos otra vez en los prejuicios, sino que, ¿en qué sentido el objetivo que me plantea es difícil? ¿En qué sentido este objetivo que yo voy a trabajar o quiero trabajar con él, además de difícil, lo puedo hacer solo o lo puedo hacer con él o con otros apoyos y otras ayudas que evidentemente tú como profesional tendrás que trabajar? Pero lo importante a la hora de generar planes centrados en la persona es activarla. Ahí está el kit. No se trata de hacer planes por hacer planes, sino porque yo quiero que la persona con discapacidad sea ella la que actúe y sea ella la protagonista de su vida. Y siempre desde el primer minuto focalizar lo que queremos, porque si lo focalizamos lo tenemos muy claro. Y así podemos decir que la planificación centrada en la persona, ¿qué es? A grandes rasgos tenemos un proceso que incluye a una persona que las que se implican en el desarrollo, que formarán parte del círculo de apoyo. Explora las experiencias personales, las experiencias de la persona con discapacidad, que siempre tiene unas experiencias, tiene unos valores, por muy institucionalizada que haya sido. Comprende las creencias internas de cada persona y sobre todo la de la protagonista. Descubre las capacidades, ahí es importante. Partir no de las limitaciones, sino de sus capacidades, de lo que es capaz de hacer y de lo que puede ser capaz de aprender. Facilita la escucha y valora los sueños, las aspiraciones futuras y, sobre todo luego, evidentemente, elaborar un plan de acción para hacer realidad estos sueños. Ahí es importante. Tenemos que tener en cuenta que a la hora de hacer los planes, yo les digo, ¿quieres ser un emprendedor social? Porque yo asocio a todas aquellas personas que llevan a cabo PCPs como si fueran emprendedores. ¿Por qué? Porque apuestan por lo que ellos quieren. Tú emprende, tú planifica y yo te ayudo. Si tú planificas, tú emprendes, le obligo a que me diga lo que quiere, a lo que desea. Y esto ya es un gran trazo para poder dar el primer paso. Eso no sé si lo había dicho, se había entrecortado la comunicación, pero esto, a la hora de hacer los planes, claro, lo que nosotros tenemos en cuenta es el concepto también de Oemeyer, el concepto de empowerment o empoderamiento. Y en el sentido de que la persona con discapacidad, bueno, la persona o cualquier persona, evidentemente, tiene que actuar como el principal agente causal de su propia vida y realizar las elecciones y la toma de decisiones relativas a lo que él desea, pero siempre libre, ojo, de toda influencia excesiva o no deseada. Y aquí hablamos, por ejemplo, de la importancia que se trabaja de la competencia, de la elección y el respeto, de la presencia en la comunidad y de la participación comunitaria. ¿Para qué? Para generar ciudadanos activos. Bueno, en definitiva, ¿puedo ya eso? Sí. Bueno, en definitiva, la planificación centrada en la persona es un proceso que incluye a la persona con discapacidad, evidentemente, para que sea muy activa. Vamos a abreviar un poco para poder cerrar, pero lo que nos interesa es que siempre a la hora de hacer los planes centrados en la persona es importante, pues,
posibilitar que a la hora de generar todos esos proyectos inclusivos, pues tengamos en cuenta la capacidad y la competencia de la persona, hacerla más competente, tener en cuenta el respeto a la elección, siempre generar todo lo que tenga que ver en la presencia en la comunidad y uso de recursos ordinarios y comunitarios, y la participación y presencia activa en la comunidad para que cualquier persona con discapacidad o no sea un ciudadano activo. Y eso es lo que debe generar la planificación centrada en la persona. Todos esos procesos contando siempre con el círculo de apoyo necesario y, evidentemente, con el compromiso de las personas que son significativas para las personas con discapacidad. Bueno, brevemente, ha sido un placer, aunque, evidentemente, gracias por vuestra, sobre todo, vuestra disponibilidad y bueno, muchas gracias por todo. Bueno, y nosotros te queremos, me pongo acá enfrente de la pantalla, lamentablemente estas cosas suelen pasar cuando hay videoconferencia, no es lo habitual, pero hoy hubo un problema en todo el ministerio y que vos, a pesar de todo, hayas seguido y tengas la predisposición de seguir dando el tema, para nosotros es súper valioso. Te cuento que esto mismo que hoy diste hoy, lo vamos a estar grabando, está grabado y lo vamos a estar editando, sacando las partes que se cortan y demás, para que lo puedan ver todos los coordinadores de nuestros puntos digitales y sobre todo en aquellos puntos digitales que tenemos acá en el Ministerio que trabajan con la temática de empleo con apoyo. Así que nada, yo sé que la experiencia por ahí no fue la mejor, pero nos gustaría mucho volver a tenerte y volver a contactar con vos otro día para poder seguir hablando del tema. Y agradecerte muchísimo la predisposición, ¿sí? Vale, ningún problema, porque como ahora habíamos entrado en todo lo que es la materia de la PCP, pero bueno, cuando queráis, no hay ningún problema. Bueno, Vale. Nuevamente muchas gracias, y de acá te aplaudimos. Y bueno, esperamos tenerte de vuelta en breve. Te mandamos un beso. Muy bien. Chao, gracias. Chao.